Dios los bendiga, Dios los bendiga, queridos hermanos. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes y esperamos en el nombre del Señor que todos estén bien y tengamos paciencia y confiemos en el Señor. Tenemos que tener la esperanza puesta en el Señor que todo esto pasará y volvemos a congregarnos normalmente. Pero mientras tanto sigamos transmitiendo por estos medios y estemos siempre disponiéndonos para escuchar la palabra del Señor y estemos orando siempre los unos por los otros. Vamos a hacer una oración antes de comenzar la enseñanza. Padre eterno, tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Rey. Tú eres bueno y misericordioso y estamos agradecidos, Señor, contigo por todas tus bondades, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, mi Rey, por darnos la oportunidad a todos nosotros de conocerte, de estar hoy delante de ti, Señor, y confiar, Dios mío, en tus promesas, en tus palabras, Señor. Ayúdanos, mi Padre, en el nombre de Jesús, a seguir adelante, a no desmayar, Señor, a poner la mirada en ti, no en el hombre, Señor, a confiar plenamente, mi Rey, que vendrán días de gran victoria para tu pueblo, Señor. Aquel día cuando estemos contigo para siempre, Dios amado, esa es nuestra esperanza de todos nosotros, Señor. Te pedimos, mi Padre, que bendigas a tu pueblo, que nos ayudes, que nos dé la fe y la confianza, Señor, para esperar en ti. Dios amado, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a llevar una enseñanza hoy que es muy importante entenderla. El título de esta enseñanza es La doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad. Este es un tema bastante delicado, pero queremos compartirlo con el pueblo del Señor en esta mañana. Entonces vamos a disponernos, vamos a escucharla y yo siempre les digo en el amor del Señor, juzguen la palabra. La palabra es para verla, para escucharla, para entenderla y hay que juzgar lo que escuchamos, porque no todo el mundo enseña lo que es correcto y por eso es necesario no tragar entero. El que nos revela la palabra es el Espíritu y la palabra misma se revela a sí misma. Y por eso es importantísimo conocer la palabra. Como habíamos enseñado en una de las enseñanzas anteriores, nacer de la palabra. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 1. Y vamos a estar estudiando la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad. Josué, el libro de Josué capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, vamos a mirar. Dice la santa palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y añade el Señor diciéndole a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y dice el versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y le repite nuevamente: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y le añade: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí está, hermano. Aquí está. El Antiguo Testamento lo hemos estudiado. Todo lo del Antiguo Testamento
que el hombre puede hacer es natural. El Antiguo Testamento es como una sombra de lo que iba a venir. Es una representación simbólica de lo porvenir. Muchos de los textos del Antiguo Testamento nos ayudan a entender las cosas del Nuevo Testamento. Y en este Antiguo Testamento, en este caso del libro de Josué, Dios le habla a Josué y le dice que va a llevar el pueblo a la tierra prometida. Y le promete cumplir lo que le había comprometido al pueblo y a Moisés, que le entregaría la tierra. Pero, a pesar de la promesa que Dios había hecho, existe una condición para que esa bendición sea recibida. Y era que le dijo: esfuérzate y sé valiente. Y le dice en el versículo 7 nuevamente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esforzarse, usted sabe que cuando uno va a levantar un peso y no puede, se le dice: esfuérzate. Y la persona se puede esforzar, dar un poco más de lo que puede, y lo puede lograr. Entonces Dios está diciéndole al pueblo y a Josué que tenía que esforzarse. O sea que no era tan fácil. Tenía que poner su esfuerzo máximo para poner por obra las reglas, la ley que Dios le había entregado, para poder recibir la tierra que le había dado por heredad. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Bendito es el Señor. El hombre le cuesta lo de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios le dice a Josué que tenía que esforzarse. Y dice: no te apartes de ella, o sea, de la ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Para que seas prosperado. En otras palabras, en el tiempo antiguo, que todo era natural, la ley era espiritual, pero el hombre no podía con esa ley espiritual, sino que él era un hombre natural, que no había nacido de la palabra ni del espíritu. Le está diciendo el Señor que para prosperarlo en aquel tiempo necesitaba esforzarse en cumplir las leyes establecidas. Eso es lo que dice la Biblia. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, por muy ignorante que seamos nosotros, hermanos, entendemos que hay una prosperidad de la cual se habla en la ley, en aquel tiempo, no en este tiempo, en aquel tiempo, que dependía de la obediencia a la ley, de la obediencia a las reglas, a los mandamientos establecidos en la época. Bendito sea el Señor. Y no debemos de perder de vista que la ley es sombra de lo que Dios quería revelarle a la humanidad. La ley es como mirar a través de un espejo lo que iba a venir. Amén. En aquel tiempo esa bendición, esa prosperidad era natural. Pero la verdadera bendición hoy, que fue reflejada en la ley, como a través de una sombra, no es lo natural, sino lo espiritual. Y lo vamos a estar estudiando. Alabado sea el Señor.
Entonces Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En otras palabras, si no se hacían las cosas bien, no iban a prosperar. Y eso fue lo que pasó. Israel no hizo las cosas bien. Y usted vio las consecuencias de todo eso. Están en la Biblia. Bendito es el Señor. Y dice en el versículo 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Con la esperanza de que el hombre hiciera conforme a las reglas escritas en la ley. Y dice, porque entonces, solo entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Solo si cumplimos, dice ahí, si el hombre cumplía, era prosperado y todo le saldría bien. Mira, le dijo el Señor, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero si era valiente y se esforzaba en hacer conforme Dios había establecido en su santa palabra. Y comienzan a hacer muchas preguntas. Entonces, ¿cómo es hoy posible que hay por allí algunos mercenarios del evangelio que dicen que la salvación se compra con dinero y que las bendiciones que tú necesitas las puedes comprar si prometes dinero al Señor? Eso no fue ni siquiera en la ley así. Aquí me está diciendo el Señor claramente que en esforzarse en cumplir sus reglas es donde viene el auxilio y la protección y la ayuda de Él. Por eso, hermanos, es que tenemos que abrir el corazón y entender la palabra. Bendito es el Señor. Por eso, dice en los Proverbios, el capítulo 28, versículo 13 de Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, aunque yo ofrende o pacte dinero con Dios y yo no dejo mi pecado, ¿cómo voy a esperar de Dios dádivas? Si la doctrina, el evangelio, la doctrina de la iglesia y aún el Antiguo Testamento me enseña otra cosa. No nos dejemos engañar, hermano. El padre de la mentira es el diablo. Es verdad. Y no lo podemos negar. Que en el Antiguo Testamento y aún antes del Antiguo Testamento y en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, se habla de los diezmos, de las ofrendas, aún de las primicias. Pero nunca se ha hablado que Dios se compra y que Dios salva por dinero. Es parte de la ley, la ofrenda y el diezmo. Y no es malo que un hombre de su corazón, de su propia voluntad, ofrende, y aún bastante si quiere. Pero, ¿será que por la ofrenda mi pecado es cubierto? Si la ofrenda que cubrió el pecado es Cristo, su sangre.
Bendito es el Señor. Y nosotros estamos llamados es a cumplir con el Evangelio, con la doctrina de la iglesia. Esa famosa doctrina de la prosperidad que conocemos por ahí, hermano, es un engaño. Y muchos cristianos están cayendo en ella. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque es más fácil creer que estamos salvos pagando un poco de dinero que convertirnos y dejar nuestro pecado, que negarnos a nosotros mismos. Entonces podemos ver, aún en el Antiguo Testamento, que la prosperidad no dependía del dinero, de que el hombre pactara con Dios una plata para que fuera prosperado, para que fuera sano, para que fuera libre de los demonios. ¿Acaso Dios está muerto de hambre? Bendito es el Señor. Hermanos míos, la Biblia, y esto lo digo con todo el respeto, es usada por muchos para la maldad, para el engaño, para la mentira. Podemos decir que uno de los que más usa la Biblia es el mismo diablo. Se la citó a Jesús en la tentación. Por eso no nos dejemos engañar, hermano. Por eso el pueblo de Dios necesita creer de verdad en la palabra y estar dispuesto de verdad a confiar en el Señor. Tenemos que entender estas cosas. Dice la palabra que el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá así las doctrinas de Dios. Pero el que no quiera hacer la voluntad de Dios, el diablo lo engañará siempre. Y mucha gente no quiere hacer la voluntad de Dios, pero quiere que Dios lo prospere. Y por eso los mercenarios del Evangelio te engañan. Y te prometen cosas que no vienen del cielo. Porque aún en el Antiguo Testamento lo acabamos de leer. Para ser prosperado hay que tener en cuenta las reglas y los mandamientos. Y para confirmar más esto, podemos mirar en el libro de Levítico, capítulo 26. Les aconsejo que lo lean todos en sus casas, que es larguísimo. Pero vamos a leer siquiera unos versículos de este capítulo 26 de Levítico. Allí está, explicando el Señor por el Espíritu las reglas de la prosperidad en el Antiguo Testamento. Dice Levítico 26, capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Levítico capítulo 26, versículo 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardas mi día de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Y continúa diciendo en el versículo 3, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Y comienza a hablar de bendiciones, hermano. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y sigue dando bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones. Y todas dependen si cumplimos las reglas. Todas. Pero por lo contrario, en Levítico 26, les aconsejo que lo lean toditico en la casa y lo estudien. Levítico 26, capítulo 14 comienza. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si
desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciareis mis estatutos, yo no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y déjeme decirle, y da dolor seguir leyendo el resto, porque vienen maldiciones. Y dice el Señor al final, si no lo hace, viene otra maldición y más maldición y más maldición y más maldición. Y todo tiene que ver con la obediencia a su santa palabra. Entonces pregunto, ¿dónde queda la doctrina famosa de la prosperidad que se están enseñando hoy por algunos lugares? Donde tú traes el dinero para que Dios te prospere y te auxilie y te escuche. No llama la Biblia esa la doctrina de Balaam, que era un mercenario del ministerio. Hermano, querido pueblo, no te dejes engañar más. Estos son tiempos difíciles. Se está muriendo mucha gente, hermano. No sabemos quién va a partir. No sabemos. Si usted entiende un poquito las matemáticas, es un poquito de las cuentas, hermano, la cosa está difícil. Porque este es un virus que está brotando y está matando a la gente. Y esto se multiplica y se sigue multiplicando, por mucho que los Brennan sigue. ¿Quién irá a partir? No lo sabemos. ¿Y a dónde nos iremos, hermano? Si seguimos comiendo cuentos. Porque el plan del Evangelio no es la tierra, nunca ha sido la tierra. Aún el Antiguo Testamento, a pesar que hablaba de la tierra, era enseñándonos un lenguaje para que entendiéramos hoy la verdadera tierra prometida y la verdadera bendición y prosperidad. Por eso, queridos hermanos, deja que Dios te quite las vendas. Hay muchos que han venido en el nombre del Señor y están en todos los lugares engañando al mundo, engañando a la iglesia, a los sensuales que no quieren nada con el Espíritu. Por eso, hermano, ahí está la palabra, no está escondida, no está más allá del sol, no está en la luna. Hay evangélicos hoy que no tienen ni Biblia. Gloria a Dios. Por eso, hermano, ¿cuántos vienen a las congregaciones, a las iglesias, a los cultos, y no tienen ni una Biblia, ni la leen? Y se dejan enredar, hermano, del diablo. Porque el diablo también predica, dice el evangelio. Por eso, queridos hermanos, abramos el corazón para entender estas cosas. Que mañana puede ser tarde. Alabado sea el Señor. Satanás es astuto. Y una de las estrategias del diablo ha sido siempre engañar al hombre. Buscarle un evangelio que no es evangelio a su medida. Inventarle doctrinas a la medida del hombre. Pero el evangelio es a la medida de Dios. Y entonces en el Antiguo Testamento la prosperidad dependía de la obediencia a la ley. Para ser prosperado en lo natural. Bendito sea el Señor. Y hoy, la prosperidad es espiritual. Y lo vamos a seguir estudiando. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 27. Dice,
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está. No afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y dice en el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahí está, hermano mío. Los gentiles buscan todas estas cosas. Porque ese es el interés de los gentiles, de aquellas personas que todavía no han querido aceptar a Dios. La preocupación del pueblo sin Dios son esas cosas. La comida y el vestido, lo que se ha llamado la prosperidad terrenal. Y eso no es lo que ofrecen los mercenarios del evangelio. Y aquí dice que los gentiles buscan es eso, pero no el pueblo de Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, claro que lo sabe. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿dónde queda el pacto de dinero para que Dios me bendiga? Para que Dios me prospere. Si aquí dice que si busco el reino de los cielos y su justicia, todo lo que necesite de la tierra será añadido. Y que son los gentiles, los sin Cristo, los que buscan primeramente las cosas terrenales. ¿No se está dando cuenta que nos están engañando, hermano? Abra el corazón y entienda. ¿Por qué tenemos que pelear contra la palabra y contra el Señor? Hermano mío, el pueblo de Dios necesita es buscar el verdadero arrepentimiento. Y Dios sabe que tenemos necesidad. Dios sabe y conoce nuestras necesidades. Si Él viste los lirios del campo y alimenta a las aves, ¿no dice que nos daría el pan a nosotros también? Él no sabe que tenemos necesidad del pan y del vestido. ¿Pero a qué nos pide? ¿Qué nos pide el Señor? Que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y esas cosas serán añadidas, ni siquiera se llaman bendición, se llaman añadiduras. O sea, que eso lo da Dios. Si lo buscamos, nos añade lo que necesitamos de esta tierra. Así dice el versículo 34, que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta que cada día su propio mal. Entonces, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en Mateo 6:27 en adelante, nos enseña el Señor, el mismo Jesús, que son los gentiles los que buscan las dádivas de la tierra en vez de las cosas de Dios, de su Espíritu. Y aún en la ley, cuando las cosas espirituales no estaban tan claras, decía el Señor que la prosperidad terrenal dependía de la obediencia a su ley. Es lógico. Es muy fácil para el rico sacar dinero y ponerlo y decir, por esto mis pecados son perdonados, o por esto voy a recibir la salvación, o por esto voy a recibir un milagro del Señor. Y los mercenarios de la doctrina de Balaam están felices. Seamos libres, hermano. Entendamos al Señor su santa palabra. Y para seguir confirmando toda esta verdad, miremos la epístola a los Romanos, capítulo 14.
Epístola a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Nuevo Testamento. Y dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Quiere decir, no son cosas de esta tierra, ni son cosas naturales, ni es plata ni oro. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso es que no podemos entender a veces que las personas pobres, que tienen necesidad, que a veces no tienen ni suficiente para comer, son felices en el Señor. Y por eso es que el diablo dice que el evangelio es un opio para el pueblo. No, hermano. Es que el evangelio es paz y gozo en el Espíritu. Y el diablo no puede entender eso porque él no la tiene. Y déjeme decirle, uno de los tropiezos más grandes del hombre son las riquezas, el amor al dinero. El Señor mismo lo enseña. Uno de los tropiezos más grandes que el hombre tiene, que la humanidad tiene, es el amor al dinero. Las riquezas. El hombre ha puesto las riquezas como su Dios. Y aquí no se escapa ni el pueblo del Señor. Y por eso el diablo lo sabe. Y por eso inventó esa doctrina mercenaria, donde ofrece salvación, milagros y bondades de Dios si tú compras con dinero. Un día escuché en uno de los medios a un predicador decir que mis finanzas movían a Dios. Mis finanzas mueven a Dios. Imagínese usted. Qué abominable esa palabra. A Dios lo mueve un corazón contristo y humillado, un corazón arrepentido, un corazón que confiese el pecado y se aparte. No nos dejemos engañar más, pueblo. Busquemos a Dios, que no sabemos qué va a pasar con este virus. Muchos van a partir y no sabemos si estamos en la lista. Por eso hay que buscar a Dios con honestidad, porque no sabemos qué día nos toca. Preparémonos, hermanos, para hoy o para mañana o para cualquier día. Estemos preparados con la verdad. Por eso hay que creer a la verdad, pueblo. Los que son de la verdad creen en ella, la escuchan, la entienden, la comprenden, y Dios los guía y no deja que los engañen. Seguimos estudiando la doctrina de la prosperidad. ¿Se acuerda el pasaje del joven rico? Vamos a leerlo. Está en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahí está. Guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y le dijo el Señor: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahí está. Él no le dijo: ven y sígueme, te voy a dar más riquezas. Este varón amaba el dinero, era su Dios, y Jesús se dio cuenta, y por eso lo probó y le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme.
Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Dios esté ofreciendo esas riquezas de la tierra a través de este camino? Si Él mismo dice que las riquezas son uno de los impedimentos más grandes por causa de que la gente se enamora más del dinero que de Dios para entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo es esto entonces? Una gran contradicción bíblica. No, hermano. No te dejes engañar más del diablo. Dios jamás ha estado prometiendo riquezas terrenales, aunque Él tiene la autoridad para darle a quien quiere. Entiéndelo. Difícil. Y tremenda comparación que hizo el Señor. Que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja de que un rico entre al reino de los cielos. Porque las riquezas son un estorbo para muchos. Porque el hombre es dado a amar el dinero. Con el dinero se alcanzan muchas cosas que el hombre le gusta. Y Dios quiere corazones humildes y sencillos. Muchos evangélicos comienzan en el camino, ministros, en lo pobre, en lo necesitado, con dificultad. Lo hemos visto. Yo lo he visto también. Con necesidades. Pero cuando conseguimos, nos apartamos y abandonamos el primer amor de Dios. Porque se nos desvía la mirada hacia las riquezas. Y pensamos en el corazón que ya tenemos un estatus diferente. Y nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Cuando teníamos los zapatos rotos. Cuando teníamos la necesidad. Y eso lo sabe Dios y eso está aquí. Entonces, ¿cómo es posible que Dios se contradiga y diga que el reino de los cielos hay que buscarlo con dinero? ¿Qué le dijo el Señor cuando vinieron los mensajeros de Juan el Bautista? A preguntar si era el Cristo, había que esperar a otro. Dígale a Juan que a los pobres les ha anunciado el evangelio. No dijo a los ricos, a los pobres. La mayoría de los ricos no quieren nada con Dios, porque ya tienen su Dios. Pero déjeme decirle, querido hermano, el entendido entenderá. No nos dejemos engañar, hermanos míos. El enemigo ha sido astuto. Ha levantado mercenarios en este camino. Balaam era uno de ellos. Y no porque Dios no los use, Dios los usa. Dios usó a Balaam y era profeta de verdad. Pero era mercenario. Alabado sea el Señor. Por eso, entendamos al Señor su santa palabra. ¿Cómo es posible que un hombre se salve solo porque da, solo porque compra la salvación? Eso no existe. Hay que humillarse, hay que arrepentirse, hay que dejar el pecado. Los pobres y los ricos igual. Tenemos que abandonar la maldad que hacemos y que practicamos. Pero la salvación no es porque yo pacte con Dios un dinero. Los milagros de Dios no es porque yo pacte con Dios un dinero. No, pueblo. Salgamos de esa ignorancia. Dice el versículo del Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Miren la pregunta de Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Eso nos da una pista. Que Dios no es para ir buscando riquezas. Ahí está Pedro, uno de sus grandes discípulos. Lo hemos dejado todo. Aunque Pedro fue un poquito exagerado, porque ¿qué dejó Pedro? Una canoa y una red vieja. Pero bueno, lo siguió, alabado sea el Señor. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y mire la respuesta del Señor. El Señor no le dijo, y tendréis más dinero que el que has dejado, te voy a multiplicar la canoa, Pedro, te voy a dar un yate. Nada de eso le dijo el Señor. Te voy a dar unas mallas nuevecitas, Pedro. No. Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, o sea, en la vida eterna, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, mire la respuesta del Señor, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y la heredará la vida eterna. Cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entiéndanlo. Y recibirá 100 veces más, no en la tierra, pueblo. No en este mundo. No, antes hay que dejar todo lo que se pueda dejar para poder seguir al Señor sin tanta molestia. Alabado sea su santo nombre. Entonces, ¿dónde está la prosperidad de la que tanto predican los mercenarios? Bendito sea el Señor. Dios nos sostiene, Dios nos ayuda, Dios nos bendice. Pero a Dios no se busca para que nos multiplique en la tierra. Él nos da. Y si Él quiere te enriquece, porque Él lo puede hacer. Él tiene el poder para hacer todo lo que quiere. Pero es el reino de los cielos donde tiene que estar puesta nuestra mirada. Alabado sea el Señor. Entiéndelo, amada iglesia. No nos dejemos engañar más. Y en las bienaventuranzas dice lo siguiente, en Lucas 6:20. Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 20 y 21, dice lo siguiente. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Ahí está. Bienaventurados los pobres. El Evangelio es mayormente para los pobres. Bendito es el Señor. Porque los pobres no tienen nada. Tienen necesidad. Y la esperanza es Dios. Y por eso son tan sencillos para abrir el corazón. Los ricos no. Los ricos están pensando en la moda. En la apariencia. Por eso es que no podemos tener amor al dinero, pueblo. Y si uno en la fe ofrenda extraordinariamente para la obra, pues hágalo. Pero no espere nada a cambio.
Porque si no nos arrepentimos, aún lo que tengamos será quitado. No esperemos nada a cambio cuando ofrendamos con alegría, con gozo. Hagámoslo. Y tesoros tendremos en el reino de los cielos. Pero no esperemos que es para que Dios nos multiplique en la tierra. Que es para que Dios nos perdone los pecados. No, hermano. Por eso es que mucha gente se decepciona del evangelio, porque le han prometido mentiras. Bendito es el Señor. ¿Dónde nace la idea que el evangelio es para buscar riquezas terrenales? La doctrina de la prosperidad es usada por mercenarios, evangélicos mercenarios. Sí, señor. Esto no lo decimos y esto está calladito, pero esto hay que enseñarlo al pueblo. Porque el evangelio es para buscar la salvación del alma. Y en la necesidad Dios nos ayuda. Y si Él quiere te bendice y te enriquece también. El evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Los pobres, dice aquí, que de ellos es el reino de los cielos. No dice los ricos, los pobres. Bienaventurados. Dice también en el versículo 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿Y quiénes son los que tienen hambre y no los pobres? Entonces, hermano, ¿de dónde ha nacido ese evangelio? Que todo tiene que ver con el dinero, que es para buscar riquezas. Esa doctrina de la prosperidad es una doctrina de evangélicos mercenarios. Eso no es correcto. La prosperidad es espiritual. No tiene que ver con la siembra de dinero. Alabado sea el Señor. El Señor lo dice claramente. ¿Qué padre que su hijo le pida un pan le da una piedra? Si eso hacen los padres que son malos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, le dará el Espíritu a quien se lo pida? Porque el evangelio es para buscar del Espíritu, para buscar la salvación del alma. Bendito es el Señor. Y queremos seguir con una palabra que se usa mucho: la semilla. La semilla. En el Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 1, habla de la parábola del sembrador, ¿se acuerda? Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y sigue enseñando el Señor de la semilla. Otra cayó entre pedregales, entre espinos, etc. Y pregunto: ¿qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? Es la palabra. Es la palabra del Señor. Bendito es Él. La semilla es la palabra. La semilla no es dinero, es la palabra. Y lo podemos confirmar en Mateo 13:37. Respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y en Marcos 4:14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, usted puede coger un billete y sembrarlo, hacer un hueco en la tierra y echarle tierrita y echarle agua, a ver si nace otro billete.
No seamos engañadores, hermano. Cuando Dios habla de la siembra, está hablando de las buenas cosas. Cuando Dios habla que uno lo que siembra, eso recoge, está hablando que si uno siembra justicia, recoge salvación y vida eterna. Pero manipulamos la palabra para nuestro provecho, para engañar a los que no quieren ser salvos. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos míos, tenemos que entender. Tenemos que entender. Esta palabra tiene la esperanza para todo aquel que abra el corazón. Dice en Gálatas 6:8, Gálatas capítulo 6, la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. A eso se refiere. No al dinero. A eso se refiere, no al dinero. Porque el que siembra para su carne, de esa carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Gloria al Rey, aleluya. Entonces no es dinero, pueblo. Esa doctrina de la prosperidad es falsa. Dios quiere es darnos salvación, vida eterna, que crezcamos y prosperemos en el Espíritu, en su Espíritu Santo. Esa doctrina de la prosperidad es la doctrina de Balaam, un mercenario de su ministerio. Así hay muchos hoy. Por eso, iglesia, abre el corazón y entiende. Entendamos, queridos hermanos, librémonos del engaño de la serpiente antigua. Dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué amó Balaam? El dinero. Balac lo compró y quería maldecir al pueblo de Dios. Y el engaño maldice al pueblo de Dios. Porque cuando no nos arrepentimos porque nos engañan, estamos bajo maldición, pueblo. Y dice Judas 1:11. Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 11. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Bendito es el Señor. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Porque Balaam amó el dinero y por el dinero vendió su alma. Y lo de Dios nunca ha sido para buscar dinero, aunque Él bendice. Alabado sea su santo nombre. Bendito es el Señor Jesús. Y dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el primero de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí está. Eso es lo que el hombre cree, que a través del dinero no hay necesidad. Y esto decía este siervo: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unja tus ojos con colirio para que veas. Ahí está, hermano. No son las riquezas, pueblo. Las riquezas engañan a la humanidad. Las riquezas engañan a veces al pueblo de Dios. Las riquezas se convierten a veces en tropiezo para los hombres débiles en la fe. Muchos ministros que comenzaron pobres y Dios los ha bendecido, se han apartado del Señor. No es generalmente, pero sucede con frecuencia. Y dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cuál era la riqueza de este hombre? ¿Cuál era la riqueza de este hombre? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Era un hombre pobre en lo natural, pero Dios le dice: eres rico. Y no le dice: te voy a dar más riqueza para que tengas riquezas espirituales y riquezas naturales. No, ¿sabe qué le dice? No temas en nada lo que vas a padecer. No le prometió dinero. Le prometió que iba a ser probado. Pero le dijo: no temas. Entonces, hermano, no le dijo: no temas que te voy a enriquecer. Le dijo: a pesar que eres pobre, eres rico, porque me tienes a mí. Pero a pesar que me tienes a mí, te voy a probar. Te voy a seguir probando. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo, iglesia. Esa es la doctrina. Alabado sea el Señor. No nos dejemos engañar, amados hermanos. Dispongamos el corazón para entender esta verdad. Dispongamos nuestro corazón para entender esta verdad. Esa doctrina mercenaria, eso no es, iglesia. Busca a Dios. Busca a Dios de todo corazón. Y Él puede prosperarte si Él quiere. Pero lo primero que tenemos que hacer es buscarlo y cumplir. Y una de las cosas que tenemos que cumplir es no amar el dinero. Porque si lo amamos, el Señor nos va a tener con mucha prudencia para que no nos perdamos. Porque Él no nos quiere perder. Por eso, la prosperidad está en amarlo a Él. Y la prosperidad hoy es espiritual. No son cosas de esta tierra. Eso no está en la Biblia por ninguna parte. En el Antiguo Testamento la prosperidad era terrenal, pero también igual había que buscar y cumplir sus leyes. Y hoy la prosperidad es espiritual. Alabado sea su santo nombre. Vamos a darle gracias al Señor, pero antes te invito a todos los que han escuchado, que no han aceptado a Cristo, que lo aceptemos. Y aquellos que están confiando en las riquezas y en el dinero para ser salvos, que renuncien y que busquen un lugar de sana doctrina y se congreguen. Bendito es el Señor. Vamos a hacer la oración. Padre que estás en los cielos, perdona mis errores, Padre mío, y te pido en el nombre de Jesús que me laves con su preciosa sangre, porque yo reconozco que Cristo Jesús es mi único Salvador y Redentor. Padre, te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, Señor. Amén. Vamos a hacer una oración por todos aquellos que aceptaron a Cristo hoy, y vamos a orar también por nuestros hermanos que nos escuchan. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por los hermanos que hoy han entrado, Señor, en tus atrios. Perdónalos, auxílialos, fortalécelos, Señor, enséñales, quítales las vendas, Señor, que no se dejen engañar, que tu Espíritu Santo los guíe siempre, desde hoy y para siempre, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, y no nos abandones, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, de tu pueblo,
Dios mío, en estos tiempos tan difíciles, Señor. Guárdanos del mal, guárdanos de las tentaciones, guárdanos de nuestras debilidades y ayúdanos, Padre mío, a poner por obra siempre tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.